La flexibilidad. A pesar de la limitada evidencia científica que existe, el entrenamiento de la flexibilidad ha promovido durante años como parte integral de un programa de entrenamiento físico, con el fin de disminuir el riesgo de lesiones, aliviar el dolor muscular post-ejercicio y mejorar el rendimiento deportivo. Muchas y variadas recomendaciones han surgido de la literatura y de publicaciones científicas. En la actualidad, las nuevas investigaciones han puesto en duda algunos de esos conceptos clásicos sobre la práctica de la elongación muscular. Como resultado de todo esto, las malinterpretaciones y malentendidos surgen, comúnmente no solo entre pacientes y deportistas, sino que también entre preparadores físicos, entrenadores y los distintos profesionales de la salud. Por lo general, al preguntarle a las personas que practican actividad física la razón por la cual entrenan la flexibilidad, las razones y motivos se repiten. Calentamiento previo al ejercicio, prevenir el dolor muscular post-ejercicio, prevenir lesiones y mejorar la movilidad articular general. Prácticamente ninguna de estas acciones tiene un sustento científico que las avale. Es más, podríamos decir que solamente elongar la musculatura buscando específicamente estos beneficios es simplemente una pérdida de tiempo. Prevención de lesiones. Un punto muy discutido y a la vez poco estudiado es el efecto de la elongación muscular a corto, mediano y largo plazo sobre las lesiones musculares. Una práctica casi universal entre los deportistas y las personas que realizan actividad física es el ejercicio precompetitivo, con el fin principalmente de preparar al sistema neuromuscular para la exigencia posterior. Por lo general, este tipo de ejercicio precompetitivo consta de una actividad aeróbica de relativamente baja intensidad diseñada para aumentar la temperatura del músculo y preparar al sistema cardiovascular, por ejemplo, un trote suave. Actividades de corta duración, pero de una intensidad relativamente alta, con el objetivo de preparar al sistema neuromuscular para la actividad, por ejemplo, carreras cortas a velocidad máxima o submáxima. Elongación muscular, especialmente enfocada en los grupos musculares que tendrán participación en la actividad a realizar. Dolor muscular post-ejercicio. En una creencia común se ha transformado el concepto de que la elongación muscular posterior al ejercicio reduce el dolor muscular denominado como DOMS, DOMS. El DOMS se define como la sensación de dolor o disconfort a nivel del músculo que se produce dentro de las primeras 24 a 72 horas después de realizada una actividad física y que por lo general se mantiene luego de 3 a 4 días. Las más recientes investigaciones han aclarado la cadena de acontecimientos que llevan a provocar el DOMS. El daño a la ultraestructura del músculo y el tejido conectivo provocada fundamentalmente por el ejercicio excéntrico, conduciría a la destrucción de proteínas del tejido muscular y como consecuencia un proceso inflamatorio y un aumento de la temperatura local. Esto activa los receptores de dolor causando la sensación dolorosa caracterizada de este fenómeno. Es bueno recordar que el DOMS está íntimamente ligado a la capacidad del atleta para tolerar cargas excéntricas. Por lo tanto, una rutina de elongación antes, durante o después del entrenamiento no tendría ningún efecto en prevenir y o aliviar este dolor. En resumen, a pesar de la limitada evidencia científica existente, el entrenamiento de la flexibilidad ha sido promovido durante años como parte integral de un programa de entrenamiento físico, con el objetivo de disminuir el riesgo de lesiones, aliviar el dolor muscular post-ejercicio
y mejorar el rendimiento deportivo. En la actualidad, los conceptos clásicos que existían sobre esta disciplina han sido puestos en duda en base a nuevas investigaciones científicas, con lo cual han surgido muchas malinterpretaciones y malentendidos entre pacientes, deportistas y profesionales del área. En relación a los orígenes del entrenamiento de la flexibilidad, los primeros indicios se pueden datar hacia el año 2500 a.C. en el antiguo Egipto. La flexibilidad, en términos generales, se define como la capacidad de desplazar una articulación o una serie de articulaciones a través de una amplitud de movimientos completa sin restricciones ni dolor, influenciada por músculos, tendones, ligamentos, estructuras óseas, tejido adiposo, piel y tejido conectivo asociado. La flexibilidad está también influenciada por una serie de factores intrínsecos y extrínsecos. Estos incluyen el nivel o el tipo de actividad que el individuo desarrolle, la temperatura, el sexo, la edad y la articulación involucrada, entre otros. Existen variadas técnicas de elongación muscular, entre ellas destacan elongación balística, elongación pasiva asistida, elongación activa y elongación con facilitación neuromuscular propioceptiva. Cada una de ellas con distintas aplicaciones y efectos sobre el sistema neuromuscular. Los efectos de estas técnicas pueden clasificarse principalmente de acuerdo al perfil temporal en que se presentan. Existen los efectos a corto plazo y los efectos a largo plazo. Durante una sesión de elongación muscular, los principales efectos que se manifiestan son el aumento del rango articular, la disminución de la viscoelasticidad del tejido muscular y la disminución de la fuerza máxima que es capaz de desarrollar el músculo que ha sido sometido a elongación. Por su parte, los efectos de un programa de elongación muscular a largo plazo son el aumento sostenido del rango articular y, de acuerdo a algunos estudios, la mejora del desempeño deportivo. Con respecto a la prevención de lesiones y el dolor muscular post-ejercicio, no existe evidencia científica que avale el uso de la elongación muscular, ya sea para disminuir la incidencia de lesiones o aliviar el DOMS. De acuerdo a las más recientes investigaciones, existen criterios que actualmente se utilizan para indicar y aplicar la elongación muscular, de acuerdo al tipo de elongación, intensidad, tiempo y frecuencia de esta. Hola, mi nombre es Héctor Romero y estoy aquí para platicarles de las capacidades físicas básicas y en especial el día de hoy les hablaré de la flexibilidad. Bueno, la flexibilidad la podemos definir como la capacidad de estirar al máximo un músculo y ampliar el gesto de una articulación determinada en un movimiento en concreto. Existen algunos términos relacionados con ella, como la movilidad articular, que es la capacidad de realizar movimientos lo más ampliamente que permita la estructura de una articulación, así como la elasticidad, que es la capacidad de un músculo de poder estirarse y además de volver a su posición inicial de reposo, como una goma elástica que se estira y al soltarla vuelve a su posición inicial. Todas las actividades físicas requieren flexibilidad, pero sobre todo es demasiado importante para los deportes donde la amplitud del recorrido articular es de calidad técnica, como la gimnasia artística. Son muchas las ventajas del trabajo de flexibilidad, entre otras, previene la aparición de lesiones, facilita la coordinación y la contracción muscular, permite aprovechar la energía mecánica y posibilita conseguir una técnica más eficaz. Respecto a los tipos, suele diferenciar entre flexibilidad estática y dinámica por un lado y flexibilidad activa y pasiva por el otro. En la estática, la elongación muscular es mantenida durante un cierto tiempo y en la dinámica, la elongación muscular
es de breve duración, alternándose fases de estiramiento y acortamiento del músculo. La principal diferencia entre la flexibilidad pasiva y activa es que la pasiva es producida por la acción de fuerzas externas al sujeto, como la acción de la gravedad, la actuación de algún compañero o aparatos, mientras que la activa está producida por la misma contracción muscular voluntaria del sujeto. Existen múltiples métodos para su entrenamiento, tanto estáticos como dinámicos. En los dinámicos, la persona, por medio de su músculo articular voluntaria, realiza el ejercicio, intentando conseguir una elongación o estiramiento del músculo. Las primeras repeticiones se deben realizar sin mucha exigencia, sin forzar en exceso para evitar lesiones musculares, hasta conseguir un desentumecimiento. Como mínimo se realizan entre 8 y 10 repeticiones. Los movimientos dinámicos pueden ser pasivos, como presiones o contracciones de un compañero o aparato, o activos, cuando hacemos lanzamientos, estiramientos, balanceos, círculos, circundiciones, incluso rebotes, aunque desde el punto de vista de la salud, estos últimos son contraindicados. Los métodos estáticos se basan en el mantenimiento de la postura en una posición fija durante un cierto tiempo con una estiración muscular. Uno de los más famosos es el stretching, que consiste en un estiramiento lento del músculo en posición hasta lograr una posición donde se note una ligera molestia debido a la tensión. A partir de ese punto se mantiene la posición entre 10 y 30 segundos. También tenemos la facilitación neuromuscular propioceptiva, más conocida como la PNF, la cual existen múltiples variantes. La más básica consiste en contraer al máximo el músculo agonista de forma estática durante 5 o 10 segundos, luego lo relajamos durante 2 o 3 y al final lo volvemos a estirar suavemente de 10 a 30 segundos sin que haya... Componentes de la flexibilidad. Existen 5 componentes de la flexibilidad. El primero es la movilidad. Este se encarga de la propiedad que poseen las articulaciones de realizar determinados tipos de movimiento, dependiendo su estructura morfológica. El segundo es la extensibilidad. Este se encarga de la propiedad que poseen algunos componentes musculares de formarse por influencia de una fuerza externa, aumentando su extensión longitudinal. El tercero es la elasticidad. La elasticidad también posee algunos componentes musculares, influenciada de una fuerza externa, aumentando su extensión longitudinal, siendo similar a lo anterior, que es la extensibilidad, pero cabe recalcar que ésta retorna a su forma de origen cuando cesa la acción. El cuarto es la plasticidad. La plasticidad posee algunos componentes de los músculos y articulaciones, de forma diversa a las originales por efecto de fuerzas externas, pero a la vez permaneciendo así después de ser cesada por la fuerza deformante. El quinto y último componente de la flexibilidad es la maleabilidad. Esta se encarga de ser la propiedad de la piel de ser plegada repetidamente por facilidad, retomando su apariencia anterior al retornar a la posición original. Para desarrollar cada uno de los componentes de la flexibilidad se utilizan técnicas de elongación muscular, o también denominadas como estiramientos musculares. La elongación muscular es el medio a través del cual se entrena la flexibilidad, existiendo distintas técnicas, métodos, incluso escuelas. Factores que influyen en el desarrollo de la flexibilidad. Tenemos dos tipos de factores, intrínsecos y extrínsecos. El factor intrínseco nos dice que la estructura ósea puede restringir el punto límite de la amplitud. Por ejemplo, un codo que se haya fracturado por la articulación
puede asentar un exceso de calcio en el espacio de la articulación, haciendo que ésta pierda su capacidad para extenderse por completo. Los músculos y sus tendones, junto con las fascias que los rodean, suelen ser los principales causantes de la limitación de la amplitud de movimiento. Cuando el atleta lleva a cabo ejercicios de elongación para mejorar la flexibilidad de una articulación en particular, está sacando partido de las propiedades altamente extensibles del músculo. A lo largo de un periodo de tiempo es posible aumentar la extensibilidad o la distancia que se puede estirar un músculo determinado. Las personas que tienen un alto grado de movimiento en una articulación particular tienden a poseer músculos de gran extensibilidad. El factor extrínseco nos dice que uno de los factores es el calentamiento muscular previo. El aumento de temperatura disminuye la viscosidad del sarcoplasma, mejorando la contractibilidad y la capacidad de elongación del músculo. Otro factor es el cansancio. La fatiga muscular produce una disminución del umbral de sensibilidad de los huesos, haciéndolos más excitables frente al estiramiento, dificultando la elongación muscular. También el estado emocional influye en la regulación tónica muscular, pues inciden sobre el sistema nervioso. El miedo, el estrés, la ansiedad y el dolor pueden aumentar el tono, mientras que estados de relajación pueden disminuirlo. Otro factor son las costumbres sociales, como las actividades laborales, sedentarismo, entrenamiento, hábitos posturales, etc., pueden aumentar o disminuir la flexibilidad. Esperando que este contenido haya sido de su agrado. Me despido, mi nombre es Anaí Pérez Cruz, muchas gracias. Beneficios de la flexibilidad. Como ya sabemos, a través de los años se han propuesto múltiples beneficios para el entrenamiento de la flexibilidad, independientemente del tipo de validación científica y la veracidad de estas afirmaciones. Todas destacan por presentar un sustento científico que las avala. Entre ellas destacan prevención de lesiones musculoesqueléticas por tensión, aumento de la relajación muscular como base para un movimiento más fluido, disminución de la rigidez muscular, con el consecuente almacenamiento de energía elástica más eficiente para la realización de movimientos con un ciclo de alargamiento y acortamiento del músculo. Asimismo, retarda el dolor muscular residual, mejora el rendimiento deportivo de los atletas, puesto que el músculo trabaja a una longitud óptima. También previene acortamientos musculares y, por último, mejora la coordinación neuromuscular. Pasemos a la naturaleza de la flexibilidad. Además de la resistencia, la fuerza y la velocidad, la flexibilidad es una cualidad física que forma parte importante del desarrollo total de la forma física. La flexibilidad no existe como característica general, es específica de una articulación en particular y de la acción articular, contrariamente a la creencia popular de que si los atletas son flexibles en una articulación, luego tendrán similar rango de movimiento en otras. Un individuo es una combinación de muchas articulaciones, algunas de las cuales pueden ser inusualmente flexibles, algunas inflexibles y otras medianamente flexibles. La flexibilidad, por lo tanto, es específica a la articulación y depende no solo de la tensión de los ligamentos, músculos, tendones y cápsulas articulares, sino que también del tamaño y la forma de los huesos y de la manera en que articulan. Metodología del entrenamiento de la flexibilidad. Entendiendo a la flexibilidad como una capacidad psicomotora compleja, cuya responsabilidad excesiva es la reducción de la resistencia que los distintos tejidos ofrecen al incremento de la amplitud de movimiento, se deduce con cierta claridad que es precisamente la naturaleza de la composición histológica de las estructuras limitantes, en cada articulación y para cada movimiento particular de nuestro aparato locomotor, la que determinará su metodología científica de abordaje. El uso de la elongación muscular en educación física y en la actividad deportiva, como antes se ha mencionado, está basada fundamentalmente en mitos y creencias,
más que en una evidencia y conocimiento científico claro. Por último, como conclusión, como hemos visto en este video realizado para ustedes, la flexibilidad es una cualidad física extremadamente compleja, que involucra múltiples sistemas y formas de trabajo. Sin embargo, y a modo de resumen, existen ciertos lineamientos bastante claros a la hora de poner en práctica ya sea un programa de entrenamiento o una sesión única de flexibilidad. Podemos decir que la elongación muscular de alta intensidad es contraproducente como preparación para la actividad física, ya que disminuye la tasa de producción de la fuerza isométrica, concéntrica y excéntrica. Un programa de entrenamiento sistemático de la flexibilidad nos entrega por otra parte ciertos beneficios, que deben valorarse de acuerdo al tipo de actividad muscular que se realice, ya sea en contracciones musculares puras, pruebas funcionales, actividades aeróbicas o ciclos de estiramiento y acortamiento. Referente al riesgo de lesiones, no existe una evidencia científica clara que demuestre que la elongación muscular a corto, mediano o largo plazo tenga alguna incidencia sobre la probabilidad de lesionarse. Una investigación más detallada y controlada en torno a este tópico deberá ser conducida sobre todo en deportes de alto impacto y en situaciones de acortamiento patológico del músculo, que evidentemente cambian el panorama y podrían de alguna forma verse beneficiadas con un protocolo de elongación muscular. Por su atención, muchas gracias. Mi nombre es Alejandro Hernández Hernández.